como para la multiplicación de funciones, también cuando hay una división de estas, existe una fórmula específica para su derivada. Recordando las derivadas previas, derivada de la constante con respecto a x es igual a 0, derivada de una x a la n con respecto a x es igual a n veces x a la n menos 1, y habíamos comentado que si tenemos una función u que sea función de x y v también función de x, entonces la derivada del producto con respecto a x es igual a u veces la derivada de v con respecto a x más v por la derivada de u con respecto a x. Y ahora la fórmula que nos compete es la derivada de u sobre v con respecto a x, donde u es la función de x en el numerador y v es la función de x en el denominador. Eso es igual a v por la derivada de u con respecto a x menos u por la derivada de v con respecto a x, y todo es dividido entre v al cuadrado. Si se dan cuenta, la derivada de u por v y la derivada de u entre v sí difieren, y difieren mucho, empezando por el orden en el que tienen el producto de la función y sus derivadas, el signo, y además u entre v es dividido entre v al cuadrado. Bien, vamos a ver cómo esta fórmula se utiliza en una función. Vamos a suponer que y es igual a 3x cuadrada menos 1 entre 2x cúbica más 5x cuadrada más 7. Bien, aquí de nuevo, como en el video anterior, tenemos que ver quién es u y quién es v y obtener sus elementos. U en este caso sería el término que está en el numerador, 3x cuadrada menos 1, y su derivada con respecto a x es igual a 3 por 2, 6x, y la derivada de menos 1 es 0. Bien, posteriormente tenemos que ubicar a v, que en este caso es 2x cúbica más 5x cuadrada más 7, y su derivada con respecto a x es igual a 3 por 2, 6x cuadrada más 5 por 2, 10x. Así que para derivarlo, pues vamos a tener que acomodar los términos de acuerdo a la fórmula, que es la derivada de y con respecto a x tiene que ser igual a v, que corresponde a 2x cúbica más 5x cuadrada más 7, multiplicado por la derivada de u, que en este caso es el 6x. Después vamos a restar el signo 1, 3x cuadrada menos 1, multiplicado por la derivada de v, 6x cuadrada más 10x. Y esto se divide, toda la operación que ocurre aquí arriba, se divide entre v elevado al cuadrado, 2x cúbica más 5x al cuadrado más 7, y eso elevado al cuadrado. Bien, si resolvemos todas las operaciones que están ocurriendo aquí, el resultado que se va a obtener, y espero que lo quieran comprobar, será de y con respecto a x es igual a menos 6x cuarta más 6x cuadrada más 52x, y eso dividido entre 2x cúbica más 5x al cuadrado más 7, y eso elevado al cuadrado. Bien, la derivada de cocientes siempre va a dar estructuras un poco grandes, a menos de que haya unas formas de factorizarse y se puedan eliminar términos. Pero en general, estas
fórmulas que acabamos de ver, estas 4, son las más básicas de derivación. Y después de estas formas se pueden hacer combinaciones entre ellas. Yo podría tener un producto, por ejemplo u por v, y que fuera dividido entre otra función w. Así que primero tendríamos que hacer la derivada del producto y después la derivada del cociente. O podríamos tener la derivada de una multiplicación y esa elevada a una potencia. Pero para no complicarnos tanto, de acuerdo a digamos tanta combinación de fórmulas, entonces se pueden utilizar otras estrategias, como la que se verá en el próximo video.